Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad que tenemos esta hermosa tarde, domingo, de estar en este lugar para alabar y glorificar el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que le mandamos un saludo a todos los hermanos y amigos que siempre nos siguen por las redes sociales, esperando que estén gozando de buena salud y que Dios siempre los bendiga como hasta ahora lo ha hecho. Así que le mandamos un saludo a cada uno de los hermanos y a los amigos, donde quiera que también nos sintonizan, en El Salvador, en Virginia, en Houston, en Los Ángeles y también en Utah. Hay hermanos que están siempre pendientes de nuestras transmisiones y desde acá en Las Vegas les mandamos un saludo muy caluroso. Así de que vamos en esta tarde a hacer una oración y luego meditaremos en la palabra del Señor y esperando de esa manera que Dios nos bendiga siempre a través de su palabra y nos fortalezca para poder continuar nuestra vida mientras el Señor no regresa por nosotros. Así es de que vamos a orar y vamos a glorificar a Dios. Padre, gracias que te damos esta tarde. Gracias por la oportunidad que nos permite de poder estar en este lugar con el propósito de alabarte, de glorificarte, Señor. Gracias por tus bondades y tus misericordias. Gracias por tu cuidado, Señor, porque hasta este día tú nos has cuidado, has velado por nuestras vidas, Señor, a pesar de la situación que estamos viviendo. Has sido fiel a tu palabra. Por eso te damos gracias y por eso estamos aquí en este lugar para exaltar y glorificar tu nombre, Señor. Yo te pido esta hermosa tarde que bendigas a cada uno de los hermanos donde quiera que nos sintonicen y a los amigos de igual manera, Padre, te pedimos que les guardes y les bendiga y que puedas iluminar sus mentes, Señor, a través de tu palabra para que ellos también puedan un día conocerte de la manera en que tú, Señor, también te revelaste a nuestras vidas. Por eso esta tarde te damos gracias y te pedimos, Señor, que si hay alguna necesidad, Padre, que seas tú supliendo, Padre amado, esa necesidad, no solamente física, sino también espiritual. Por eso esta tarde te damos gracias y te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor, por quien te damos gracias. Amén y amén. Vamos en esta hermosa tarde, hermanos, a meditar en la palabra del Señor. Y para ello quiero pedirles que abran sus Biblias en un libro muy conocido que es el libro de Deuteronomio. Aleluya. Libro de Deuteronomio, capítulo 34, del versículo 1 al final. Deuteronomio, capítulo 34, del versículo 1 al final. Es un libro muy conocido y que en este capítulo vamos a encontrar una verdad muy importante para nuestra vida. Deuteronomio capítulo 34, versículo 1 al versículo 12, dice la palabra del Señor de la manera siguiente: Moisés subió al desierto de Moab, subió del desierto de Moab al monte de Nebo, a la cumbre del monte Pisga, que está frente a Jericó. Desde ahí el Señor le hizo contemplar toda la región de Galaad hasta el territorio de Dan, las regiones de Neftalí, Efraín y Manasés, todo el territorio de Judá hasta el mar Mediterráneo, el Neguel, el valle del Jordán, la llanura de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y el Señor le dijo: este es el país que yo juré a Abraham, Isaac y Jacob, que daría a tus descendientes. He querido que lo veas con tus propios ojos
aunque no vas a entrar en él. Así, Moisés, siervo de Dios, murió en la tierra de Moab, tal como el Señor se lo había dicho, y fue enterrado en el valle de la región de Moab, frente a Bet-peor, el lugar que hasta la fecha nadie conoce. Murió a los 120 años de edad, habiendo conservado hasta su muerte buena la vista y buena su salud. Los israelitas lloraron a Moisés durante 30 días en el desierto de Moab. Cumplido así los días de su llanto y luto por su muerte, Josué, hijo de Nun, recibió de Moisés sabiduría, pues Moisés puso las manos sobre él, así que los israelitas le obedecieron e hicieron como el Señor había ordenado a Moisés. Sin embargo, nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, porque el Señor habló cara a cara y que hiciera todos los milagros, prodigios y maravillas que el Señor le mandó a hacer en Egipto contra el faraón, sus funcionarios y todo su país, o que le igualara en poder y en hechos grandes e importantes que hizo a la vista de todo Israel. Aleluya. Quisiéramos pensar, hermano, a la luz de esta escritura sobre cómo hemos de enfrentar la muerte el día que a nosotros llegue. ¿Cómo hemos de enfrentar la muerte el día que a nosotros llegue? Este capítulo 34 habla precisamente sobre la vida de Moisés al final de sus días. Es decir, habla de algunas cosas muy importantes que vamos a estar hablando. Y precisamente, hermanos, me llama la atención porque en estos versículos se habla precisamente el momento en que Moisés, hermanos, llega precisamente a lo que era la frontera del desierto y la tierra de Canaán, a la cual el Señor había prometido, como dice esta escritura, a Abraham, a Isaac y a Jacob, una promesa que Dios les había hecho a estos patriarcas y que precisamente, hermanos, se había llegado el momento de recibir esa promesa que Dios les había hecho a estos grandes hombres. Pero llama mucho la atención, hermanos, porque precisamente este capítulo 34 habla sobre la grandeza de un hombre humanamente hablando. Es decir, hermanos, que la vida de Moisés se divide en 3 etapas. Dice esta escritura que Moisés murió a los 120 años de edad. Eso quiere decir, hermanos, que la vida de Moisés se dividió en 3 etapas. Y la escritura así lo confirma. Es decir, cuando uno analiza, hermanos, la vida de este hombre, un gran siervo de Dios, precisamente uno se da cuenta, hermano, que en esas 3 etapas de la vida de Moisés fueron etapas de grandeza que se nombra o se puede leer en la palabra del Señor.
Cuando uno, hermanos, lee la historia de Moisés, se da cuenta que 40 años Moisés vivió, es decir, en medio de lujos, en medio o rodeado por multitud de personas y con una vida, hermanos, una vida bastante prodigiosa en el sentido que él era príncipe de Egipto y que a la vez se había convertido como en un héroe nacional por las batallas que Moisés había llevado a cabo cuando estaba viviendo como príncipe en la tierra de Egipto. Es decir, allí él vivió 40 años. Los otros 40 años, hermanos, los vivió en la tierra precisamente de Madián. Después que él mata al egipcio y huye de Egipto por el hecho de haber matado y defendido a un israelita, él tiene que huir y vive exiliado en la tierra de Madián 40 años. En esos 40 años, hermanos, Moisés aprendió, es decir, Dios lo preparó durante 80 años para que fuera el libertador de Israel, y al estar él precisamente preparado para poder llevar a cabo esta gran obra que Dios iba a hacer a través de este gran hombre, precisamente los otros 40 años, hermanos, los vive como libertador del pueblo de Dios, es decir, sus últimos 40 años. Pero cuando uno, hermanos, analiza precisamente la vida de Moisés, uno se da cuenta que siempre estuvo rodeado de muchas personas. Los 40 años en Egipto él estuvo rodeado por reyes, por príncipes, es decir, por ejércitos a los cuales él lideraba. Y precisamente, hermano, la vida de Moisés nunca fue una vida solitaria. Cuando estuvo en Madián, de igual manera, hermano, él estuvo rodeado de su suegro, de sus cuñadas, de su esposa, de sus hijos, de muchas otras personas. Y cuando él, hermano, va a cumplir la misión que Dios le ha pedido que haga, que es la de libertar al pueblo de Dios de esa esclavitud, precisamente él siempre está rodeado de personas. Ahora, llama la atención porque pareciera ser, hermanos, que así como Moisés en su vida, en ese tiempo que a Moisés le tocó vivir, que fueron 120 años, nunca él vivió en soledad. Siempre vivió rodeado de muchas personas, siempre estuvo gente alrededor de él, y precisamente al poder analizar este capítulo 34, al final del versículo de este capítulo 34, la palabra de Dios habla algo, hermanos, que esto precisamente habla de una grandeza, de la grandeza que cualquier ser humano pudiera alcanzar sobre la tierra, humanamente hablando. Es decir, la Biblia nos dice, mira lo que dice el versículo 10, nunca hubo en Israel un hombre como Moisés. Nunca. Dice que nunca lo hubo, ni antes de él, ni después de él, se levantó un hombre como Moisés. Es decir, eso habla de grandeza. Eso habla precisamente de haber alcanzado, hermanos, el propósito por el cual Dios lo había llamado. Ahora uno se pregunta, ¿cómo fue que Moisés pudo precisamente alcanzar o lograr aquel objetivo para el cual Dios lo había llamado? Es decir, que Moisés alcanzó y logró ese objetivo o ese plan que Dios tenía para la vida de él, porque Moisés le permitió a Dios moldear su vida de la manera en que Dios quería.
Ese fue el propósito por el cual Moisés alcanzó y logró todo aquello que Dios deseaba en él y anhelaba. Es decir, porque él se dejó moldear de la manera en que Dios lo esperaba. Una de las cosas, hermanos, que pasa muchas veces en nuestra vida es que a veces no logramos completar, no logramos el objetivo, no logramos realizar precisamente o alcanzar una vida espiritual, quizás de la manera en que Dios lo anhela. No es porque Dios falle, sino porque muchas veces usted y yo no le permitimos a Dios trabajar en nuestra vida de la manera que Él quiere, para que nosotros alcancemos ese propósito anhelado por Dios en nuestra vida. Es por eso que acá en los últimos versículos dice que no hubo hombre como Moisés, ni antes ni después. Es decir, eso habla de la grandeza que Moisés pudo alcanzar. Ahora, pero como le digo, toda la vida en que Moisés estuvo sobre la tierra, precisamente él siempre estuvo rodeado de personas. Nunca Moisés estuvo solo, siempre estuvo alrededor de él a muchas personas. Ahora, pero llega un momento en la vida de Moisés, hermanos, y precisamente ese momento llegará tarde o temprano a nuestras vidas. Tarde o temprano ese momento llegará a nuestras vidas de la misma manera que Moisés lo enfrentó. Ahora, la pregunta quizás sería, ¿cómo usted y yo vamos a enfrentar la muerte cuando llegue a nuestra vida? ¿De qué manera la vamos a enfrentar? Porque tarde o temprano, hermano, la muerte llegará a nuestra vida, porque Dios le ha puesto un límite a la vida de cada persona, a la vida de cada ser humano. Ahora, ¿cómo vamos a enfrentar ese día? Quizás, hermano, hablar de la muerte no es algo que muchas veces le agrada a las personas, porque mucha gente evita hablar de la muerte, pero no podemos evitar hablar de ese día, porque tarde o temprano nosotros nos enfrentaremos con ese día. Y como dice la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, que para esa clase de guerra no hay armas que el hombre pueda usar para poder escapar de ese día. Ahora, como le digo, Moisés siempre estuvo rodeado, pero el día de la muerte él estuvo solo. Él tuvo que enfrentar la muerte solo. Y ese día también llegará a nuestras vidas, en donde nadie podrá hacer nada por usted y por mí. Entonces nadie podrá ayudarnos. Solamente usted y la muerte estarán en ese momento. Ahora, pero aquí hay algo importante. Moisés, hermano, enfrentó la muerte solo. Es decir, no había nadie con él. Porque aquí dice que Dios le pide, oiga bien, después que Moisés ha realizado aquella tarea que Dios le asignó como libertador de Israel para poder llevar a este pueblo a la tierra que Dios le había prometido a los patriarcas. Precisamente, allí en ese momento, Dios le pide a Moisés que suba, precisamente, como dice aquí, al monte Nebo. Es decir, es una cordillera de montañas.
a donde Dios le pide que suba, es a lo más alto, como dice acá, del monte Pisga. Ahí Dios le pide a Moisés que suba y que se muera en ese lugar. Ahora, cuando uno quizás, hermano, se pone a meditar sobre esta orden que el Señor le da a Moisés de subir a este monte y de morir ahí, uno piensa que precisamente el tiempo que Dios le había dado a Moisés de vida se había llegado a su final. Es decir, no podía pasar más de ahí. Es decir, que ese era el último momento en el cual él se iba a mantener con vida. Ahora, pero fíjense bien, que a pesar del pedido que Dios le hace de que suba al monte y ahí muera, Moisés no pone ninguna objeción. Es decir, que Moisés fue tan obediente a este pedido tan difícil como fue obediente en todas las órdenes que Dios le había dado. Es decir, que él mostró obediencia aún hasta en el hecho de sus últimos días de muerte. Él fue obediente a Dios. Ahora, cuando Moisés, hermanos, sube y muere, lo enfrenta a esta situación tan difícil solo. Ahora, pero una de las cosas que me llama la atención en este capítulo 34 es que precisamente, hermanos, cuando Moisés se enfrenta en su soledad ese momento difícil que a todo ser humano llegará algún día. Ahora, yo pensaba, hermanos, sobre cómo vamos a enfrentar ese día nosotros, porque tarde o temprano llegará ese momento. Fíjense que lo importante, hermano, de ese día que tenemos que enfrentar, precisamente, hermano, se basa en la relación que esta persona tiene con Dios. Es decir, Moisés fue obediente, no tuvo temor a morirse, no puso objeción alguna, sino que cumplió con esa voluntad del Señor, porque precisamente cuando hay una relación íntima entre la persona y Dios, no hay temor. Amén. Es decir, hermanos, que cuando se tiene que enfrentar ese día, si la persona tiene ese acercamiento con Dios o esa intimidad con Dios, no habrá temor de enfrentar la muerte. ¿Por qué? Porque precisamente, hermanos, la vida de esa persona está depositada en esa confianza que tiene en Dios. Ahora, yo me preguntaba, oiga bien lo que le voy a decir. Yo me preguntaba, hermano, cómo muchas veces las personas enfrentan ese día. Moisés la enfrentó solo, alejado del pueblo,
con una relación estrecha con Dios. Eso hizo, hermano, que Moisés fuera obediente al pedido de Dios. Porque precisamente, hermanos, aunque Moisés sabía que iba a estar solo, alejado de la congregación de Israel, alejado de toda aquella quizás amistades que le pudieran dar consuelo o alguna ayuda en esos momentos de dificultad en que él iba a enfrentar la muerte. Él precisamente, hermanos, estaba confiado en Dios. Ahora, ¿qué pasará cuando alguno de nosotros tenga que enfrentar ese día? Hay muchas personas, hermanos, que tienen temor a morirse, que tienen miedo a morirse. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tienen miedo o temor a morirse? Cuando una persona, hermanos, se enfrenta a los temores de la muerte, eso precisamente nos habla de que su relación con Dios no está bien. Eso habla de que su relación con Dios no está bien. Porque cuando nuestra relación está en óptimas condiciones con Dios, hermano, no siente temor alguno a ese momento tan difícil en la vida del ser humano. El problema es cuando una persona no tiene esa intimidad con Dios. Fíjense que aquí hay algo que a mí me llama la atención. Versículo 5. Dice: y así Moisés, siervo de Dios, murió en la tierra de Moab, tal como Dios lo había dicho. Tal como Dios lo había dicho. Fíjese que me llama la atención esta expresión, tal como Dios lo había dicho, porque en el original griego, en el hebreo, perdón, en el hebreo, literalmente, no dice tal como Dios había dicho, sino que en el hebreo literalmente dice que Moisés murió por la boca de Jehová. Así dice. Por la boca de Jehová. Y eso me llama la atención. ¿Sabe por qué? Porque fíjese que hay un judío, un rabino judío de la época medieval que se llama Moisés ben Maimón. Este judío fue muy respetado, era un doctor de la ley. Era un judío que había nacido en Egipto, precisamente de aquellos judíos que se les conoce como sefardí. Este hombre dice él, porque hay historias precisamente que este hombre cuenta, y una de esas historias dice que de las 903 formas de muerte que llegan al hombre, dice que la mejor muerte es esta. Oiga bien lo que este hombre dice.
las 903 formas de muerte que el hombre muere, dice que esta es la mejor. Porque como acá dice que el siervo de Dios murió en la tierra de Moab, tal como el Señor lo había dicho. Es decir, en el hebreo dice que murió de la boca del Señor. Ahora, esta expresión de la boca del Señor llama la atención, porque fíjense que esa expresión significa que Moisés murió por un beso que Dios le dio. Oiga bien, por un beso. Esa expresión de la boca del Señor está diciendo que precisamente Moisés murió por un beso que Dios le dio. Y según esta historia que este hombre cuenta, este Moisés ben Maimón, dice él que precisamente es una expresión que muchas veces se usa cuando una madre lleva a su hijo a la cama a dormir. Y dice que cuando la madre dice lleva a su hijo pequeño para que descanse y duerma, dice que ella lo lleva en sus brazos, lo acaricia, y cuando ya está a punto de dormirse, la madre le da un beso al niño. Un beso que le transmite caricia, ternura, amor, seguridad, confianza. Y el niño descansa. Él dice que precisamente cuando Moisés sube al monte, es como que Dios lo hubiese acostado y como que Dios le hubiera dicho: hijo, descansa. Y al ponerse a descansar, Dios lo acaricia, y antes de Dios retirarse, le da un beso y ahí muere. Pero ¿cómo es que Moisés muere de un beso? Él dice que cuando precisamente, y le voy a presentar una imagen que es bastante natural en la vida nuestra. Usted sabe, hermano, que cuando una persona muchas veces se está muriendo y no responde, una de las cosas que los paramédicos hacen para poder tratar de volver a la vida a esta persona, cuando no tienen los elementos necesarios para poderlo resucitar o volverlo a la vida, lo que hacen es darle aire y le dan respiración de boca a boca. Eso es lo que nosotros conocemos. Ahora, pero este maestro dice que cuando Dios besó a Moisés, no fue para darle oxígeno que viviera, sino que en el beso Dios le sustrae el aliento que un día Dios le dio al hombre cuando lo creó. Y es por eso que dice este maestro rabino en una de sus historias que esta es la mejor forma de morir. Es decir, él estaba preparado para este día. Y precisamente, como le digo, la relación de él estaba bien con Dios, que él enfrentó la muerte sin ningún temor. Ahora, y precisamente, hermanos, cuando una persona está bien con Dios, no importa
importa lo que venga, él está confiando en el Padre. Y le voy a poner un ejemplo. Yo no sé si usted ha leído el Evangelio de Lucas, capítulo 2, en donde se narra precisamente, la historia donde dice que María y José llevan a Jesús a presentarlo. Después de 8 días de nacido, lo llevan a presentar al templo y presentan el sacrificio que la ley demandaba que se presentara. Cuando esto se da, hermano, dice la palabra de Dios que allí había un hombre, un anciano, un hombre ya entrado en años, que era justo y era temeroso de Dios. Fíjese bien, este hombre es precisamente Simeón. Dice que el Señor le había dicho que él no iba a morir hasta que viera al Salvador de Israel. Ahora, pero el hecho, hermanos, de que la palabra de Dios en este Evangelio de Lucas diga que Dios le había dicho a él que no iba a morir hasta que no viera al Salvador de Israel, eso habla de una relación estrecha con Dios. Eso habla de que la vida de este hombre estaba bien con Dios. Y dice que el mismo espíritu que le había dicho que no iba a morir hasta que no viera el Salvador de Israel, dice que este mismo espíritu de Dios lo guió a Jerusalén. Ahora, pero ¿qué pasó, hermanos, cuando precisamente este hombre, Simeón, estaba en Jerusalén y llega María con José y con aquella criatura tan inocente a presentarlo al templo? ¿Cuáles fueron las palabras que Simeón exclamó? Fíjese que cuando lo vio dice que lo tomó en sus brazos. Y la expresión que él da cuando lo toma en sus brazos dice: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. Oiga bien, este hombre ya quería morirse. Despide a tu siervo en paz, hablando de la muerte. ¿Por qué Simeón habla de esta manera? Porque precisamente, hermano, la relación que él tenía con Dios estaba bien. Por eso él podía decirle al Señor que lo despidiera, es decir, que él necesitaba morirse ya porque había visto lo que el Espíritu de Dios le había prometido. Eso nos habla precisamente de que él tenía esa vida, esa intimidad con Dios, y cuando ese momento llega de poder ver al Salvador del mundo, él le dice al Señor: despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto al Salvador. Ahora, la pregunta, hermanos, surge: ¿cómo usted y yo vamos a enfrentar la muerte el día que llegue a nuestra vida? ¿Vamos a tener paz y tranquilidad como la tuvo Simeón? ¿Vamos a poderle decir al Señor: despídenos en paz?
O vamos a poder ser obedientes como lo fue Moisés en el pedido que Dios le dijo que subiera a la montaña y ahí se muriera. Llegaremos nosotros, hermanos, a enfrentar la muerte de tal manera como lo hicieron estos hombres. Porque mucha gente, hermano, en el hecho de la muerte, cuando está a punto o está en ese proceso, mucha gente no se quiere morir. Mucha gente, aunque sabe que ya las cosas ya están más para allá que para este lado, que ya está más encaminado para el otro lado que para la vida. Mucha gente se resiste a morir. ¿Por qué será que la gente se resiste? ¿Por qué será? ¿Será porque su vida no está bien con Dios? Y yo le voy a decir algo, la gente sabe, hermano, que cuando la vida no está bien con Dios, no va para el cielo. Porque ese es el temor de mucha gente. Porque la gente sabe que hay un cielo y hay un infierno. Por eso mucha gente, cuando está en el hecho de la muerte, se resiste a morir. Porque él sabe que la relación con Dios no está bien. Y sabe que si su relación no está bien con Dios, sabe que no va para el cielo. Ahora, como usted y yo vamos a enfrentar ese día. Lo vamos a enfrentar con tranquilidad. Lo vamos a enfrentar con obediencia. Lo vamos a enfrentar sin reprocharle nada a Dios del por qué a nosotros nos está llegando este día. O lo vamos a enfrentar con temor. Mire, hermano, le voy a decir algo. En los tiempos que ahorita usted y yo estamos viviendo, son tiempos bien críticos. ¿Sabe por qué? Porque hay una epidemia, hermano, que se está llevando a mucha gente. Es decir, nadie ha comprado un seguro de vida para la inmunidad. Todos estamos expuestos a esta epidemia. Todos estamos expuestos a que tarde o temprano, a lo mejor hoy, o a lo mejor mañana, o a lo mejor quizás dentro de una semana, pudiera llegar ese momento. Ahora, ¿cómo lo vamos a enfrentar? ¿De qué manera? Estimado amado y amigo, la vida no depende de nosotros. La vida depende de Dios. La vida nuestra está en las manos de Dios. Ahora uno se preguntará, ¿llegaremos a mañana? Porque precisamente Dios le ha puesto límite a la vida del ser humano. Dios le ha puesto límite. El salmista David dice, Señor, enséñanos a contar los días. Enséñanos. Porque Él dice que en los días que Dios ha fijado a la persona, dice, a los más robustos, son 70. Cuando mucho, 80. Dice. Y después de eso, es un fastidio. Ahora, ¿cuántos años Dios nos habrá
puesto o cuántos años Dios nos habrá dado el límite para vivir. Nadie lo sabe. Serán 55, serán 60, serán 70, serán 75, 80, no sabemos cuánto. A Moisés solo le dieron 120 años. ¿Cuánto nos habrá dado Dios a nosotros? No lo sabemos. Solo Dios lo sabe. Ahora, por eso es necesario, hermanos, tener una estrecha relación con Dios. Es decir, que nuestra vida esté bien con Dios, para cuando ese momento de la muerte llegue a nuestra vida, debemos de enfrentarlo con valor y sin temor. ¿Sabe que David tenía la misma confianza que tenía Moisés? Yo no sé si usted ha leído el Salmo 23. En el versículo 4, Moisés dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Es decir, al igual que Moisés, David tenía esa confianza en Dios, porque su vida estaba en óptimas condiciones. David dijo: aunque ande en el valle de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Es decir, cuando Dios está con la persona, cuando la persona está con Dios, no hay temor a la muerte. No importa qué valle de oscuridad usted y yo podamos pasar. Ese valle de la muerte, al cual todo ser humano le tiene miedo, le tiene temor y se resiste. Pero vemos que en estos hombres, ellos no tuvieron temor. Miraban la muerte con agrado. Es decir, la muerte para ellos era algo agradable. Ahora, hablar de la muerte, hermano, no tiene perspectivas buenas para la vida del ser humano. No se ve con agrado. Pero es por lo mismo. Porque muchas veces nuestra relación con Dios no está bien. No está bien. Fíjese que le voy a poner otro ejemplo de otro hombre, que precisamente, hermano, nos habla de que él podía morirse tranquilo. No sé si recuerda, hermanos, en el libro de Génesis, el capítulo 46, cuando precisamente la familia de José dice que van para Egipto, a morar en Egipto. Precisamente en el capítulo 46, en el versículo 30, Jacob y su hijo José habían tenido, hermanos, largos años de distanciamiento en los cuales su padre creía que José estaba muerto. Pero cuando a Jacob le dicen que su hijo José está vivo y José manda a llamar a su padre para que vayan a morar a Egipto, cuando ese reencuentro de padre e hijo se da,
Dice que Jacob abraza a José y llora sobre sus hombros. Era un llanto de alegría, era un llanto de felicidad porque había podido ver de nuevo a su hijo. ¿Y qué es lo que Jacob dice? Le dice a José después de haber tenido ese encuentro. Jacob le dice a José: ahora puedo morir en paz. Oiga lo que Jacob le dijo a José: puedo morir en paz porque mis ojos te han visto. Es decir, si la muerte hubiera llegado a ese momento a la vida de Jacob, él hubiera muerto en tranquilidad, en paz, sin temor, porque su relación estaba bien con Dios. Porque antes de descender a la tierra de Egipto a morar, dice que Dios se le revela a Jacob, porque Jacob tenía temor de ir a morar a Egipto. Y Dios le dijo a Jacob: no tengas miedo de descender a Egipto, porque yo iré contigo. Qué bonito es que Dios lo acompañe. Amén. Qué precioso es que Dios le diga: no tengas temor, porque yo te voy a acompañar. Por eso cuando Jacob ve a su hijo, él dice: yo puedo morir tranquilo, porque Dios estaba acompañándolo. Eso habla de una relación estrecha con Dios. Y recuérdense que José